Bendecida iglesia, Dios los bendiga a cada uno. Pueden tomar su asiento. Dios es fiel y bueno. Maravilloso nuestro Señor. Pues este mes y el mes que viene estamos profundizando en el libro de Hebreos, estudiando su palabra, queriendo sacar esa riqueza eterna que hay en este libro poderoso, que nos revela mucho de Jesús y mucho también de nuestro caminar como hijos de Dios. Y quiero que me acompañen, vamos a retomar una parte de Hebreos 2 y a tratar de tomar ciertos versículos de Hebreos 3 para poder discernir esa palabra y que se vaya haciendo vida en cada uno de nosotros. Y en el capítulo 2 vamos a leer el capítulo entero y vamos a detenernos en las partes donde Dios me ha mostrado que quiere pues hacer pausa y hablarnos un poco más profundo. Y dice el versículo 1, yo estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Dice Hebreos 2:1, así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, estas verdades de Jesús, que Jesús habló, que Jesús reveló, que Dios mostró en su caminar, no sea que nos desviemos de ella. La otra versión dice, para que no nos desviemos de ese camino en ninguna circunstancia. Y justo ahí es poner atención, detenernos, porque muchas veces escuchamos el mensaje, escuchamos la enseñanza, pero asumimos que lo hemos entendido, asumimos que hemos captado de lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y poner atención va más allá que entender lo que se está hablando en nuestro propio idioma. Hace feedback acá, Brandon. Más que entenderlo de nuestro propio idioma, sino que significa entender la dimensión de lo que Dios está hablando en el Espíritu para nuestras vidas, para eso que hacemos en nuestra vida diaria. Porque cuando en estos dos capítulos, tanto el capítulo 2 como el capítulo 3, están enfatizando la grandeza de Jesús. Están enfatizando que Dios mismo se hizo hombre y vino a enseñarnos la palabra y vino a derramarnos la revelación de Él a nuestras vidas. Y decir, detente y escucha y medita en lo que Él está haciendo. Cuando llegamos al capítulo 3, Jesús está hablando de Jesús como aquel que hizo la casa, y la casa somos tú, somos nosotros. Él nos creó. Y cuando hablamos de esta importancia, hablamos de esta relevancia de Jesús en nuestras vidas, la pregunta es, y es algo que el Señor me venía diciendo, ¿cómo lo aplicas en tu vida diaria? ¿Cómo estás viviendo el mensaje de la palabra, el evangelio de Dios, las verdades de Dios, los principios, los valores de Dios en tu vida diaria? ¿Cómo lo aterrizas en lo que haces cotidianamente? Cada uno de nosotros tenemos roles en nuestro caminar, y sabe que todos nos vamos a enfrentar con situaciones adversas. Todos nos vamos a enfrentar con situaciones que provocan tropiezo en nuestro caminar. Pero el punto y la relevancia de estos dos capítulos es, ok, si hay personas, si hay circunstancias que son tropiezo para ti, ¿quién es Jesús en tu corazón en esas circunstancias? ¿Qué rol tiene en tu vida? ¿Está Él realmente gobernando tus sentimientos, gobernando tus pensamientos, gobernando tus acciones, gobernando las cosas que estás decidiendo hacer? ¿O estás dejándote llevar por lo que tú percibes, por lo que tú crees, por lo que tú sientes, por lo que tú piensas, por lo que te parece correcto? Pero no es necesariamente lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Porque al final del camino, nuestra caminar debería de tratarse de agradar a Dios con el estilo de vida que tú y yo tenemos,
Por ejemplo, soy mujer, ese es mi primer rol, ¿verdad? Como mujer, mujer en la sociedad, mujer en mi familia, pero en mi familia también tengo un rol. En este caso, soy mamá de 3 hijos, ¿verdad? Cuando eres esposa, eres esposa. Cuando eres esposo, eres esposo. Pero hay un rol diseñado por Dios, hay una forma de ser esposa, hay una forma de ser esposo. ¿Y qué hacemos a veces? Hay una forma de ser hijo. Pero generalmente nosotros justificamos nuestras acciones por lo que los demás hacen y no por lo que yo debo de hacer. ¿Sí o no? Si mis papás no están portándose tan bien, me justifico como hijo y digo, pues por eso soy rebelde, por eso les hablo así, por eso no les obedezco, y justificamos, ¿sí? Si mi esposa no se está comportando como Dios quiere que se comporte, entonces justifico mis acciones como hombre en mi trato o en mi comportamiento como esposo. ¿Y sabe qué? Siempre vamos a tener la excusa perfecta para hacer lo opuesto a lo que Dios ha diseñado. Entonces, fíjese, no he pasado del primer versículo y dice, pon atención. ¿Por qué? Porque se trata de Jesús. Se trata de aquel en el que yo he creído que es Dios, que es Señor, que he aceptado como mi Dios, mi Señor, como mi Rey, para que moldee mi vida, para que me transforme, para que moldee mi carácter y mi vida refleje que Él es mi Dios. Entonces no se trata de cómo me trata mi vecino, no se trata de cómo me trata mi amigo, no se trata de cómo me trata mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis padres. Se trata de lo que Jesús espera de mí. Es ahí donde está nuestra atención. Porque muchas veces nuestra atención está, Señor, ¿y cuándo vas a cambiar a fulanita o a menganito? ¿Sí? ¿Cuándo van a empezar a entender su participación en mi vida para que ésta sea buena y positiva? Y yo no estoy justificando el error de la otra persona. Yo no estoy diciendo que la otra persona puede quedarse ahí y comportarse mal contigo. Estoy diciendo que es nuestra responsabilidad ser quien vamos a ser por amor a Jesús. Muchas veces esperamos ser esas personas hasta que la otra persona cambie. Y Dios dice, yo quiero ser tu motivación. Yo quiero ser tu fuerza. Yo quiero ser la razón por la cual tu vida es transformada. Yo quiero ser suficiente para ti. Cuando sigamos leyendo aquí mismo en el capítulo 2, y sigue diciendo, pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles, esta fue la ley de Moisés, cuando se reveló toda la ley. Sabemos que los primeros, los 10 testamentos, Dios se los dio directamente a Moisés, pero luego eran 360 y pico de leyes, estas fueron reveladas a través de ángeles a Moisés. Y dice el versículo 2, pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido firme, y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió castigo que merecía. Lo hemos leído en el Pentateuco, en el Antiguo Testamento, cuando había una infracción a la ley, había una consecuencia directa porque estaba establecido en el código de la ley. Y luego dice en el versículo 3, entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande que primeramente fue anunciada por el Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? Viene Pablo y dice, viene el escritor de Hebreos, hay una discusión sobre quién escribió Hebreos y ahí no me voy a meter. Viene el escritor de Hebreos y dice, a ver, cada vez que había una infracción en la ley, cada vez que se cometía pecado, la ley especificaba el castigo que venía sobre la persona. Tú y yo vivimos en el tiempo de la gracia, ¿sí o no? En el tiempo en el que Cristo murió en la cruz del Calvario, murió por nosotros para darnos la oportunidad de salvación y nueva vida. El tiempo de la gracia, ¿qué es? ¿Permiso para pecar? ¿Permiso para portarnos mal y decir, pues él ya murió y ya estuvo?
No, porque la santidad de Dios no cambia y el estilo de Dios sigue siendo el mismo. Entonces viene el escritor y dice, a ver, ellos fueron castigados por sus pecados. ¿Acaso crees tú que si descuidas tu salvación no va a haber una consecuencia también para tu vida? Entonces, ¿cómo cuido mi salvación? ¿Cómo cuido mi caminar con Dios? A través de nutrirme de Dios, a través de llenarme de Él. Sabes, esta vida espiritual no se puede vivir en nuestras fuerzas. Bueno, estaba yo mientras nos reunimos desde las 10 y fracción y más arriba de las 10:40 con Elías y Clau, estaba allá en mi oficina. Y estábamos en el tiempo de la alabanza adorando y yo queriendo salirme, ¿verdad? Pero estábamos hablando sobre algo que ya vamos a anunciar a toda la iglesia, de cambios que vienen sobre la familia de ellos. Pero hay decisiones que tomamos que no son nuestros deseos, pero Dios los pone en nuestro corazón, que no es lo que haríamos de forma natural. Por ejemplo, iba a hablar de ellos, voy a hablar de mí mejor, para después contarles la noticia. Yo nunca pensé vivir lejos de mis hijos, lejos de mi familia. No es una decisión con la que yo decía, ay, me voy a mudar a otro país para estar lejos de mis... No, no es algo que contemplaba, no, jamás iba a estar en el mapa de mi vida, ¿sí? Y de repente Dios pone eso en el mapa de mi corazón y me dice, Cristi, quiero que te vayas a Querétaro, quiero que vayas y tomes la iglesia de Querétaro. Y no es que tú dices, ay, sí, claro, mañana me voy, no, porque es todo un cambio de vida. O sea, hay muchas cosas que tú tienes alineadas de cierta manera y de repente parece una decisión, pero es una decisión enorme que va a cambiar absolutamente toda tu vida y cómo la llevabas hasta ese momento. Y entonces cuando llega eso a mi corazón, ¿qué haces tú? ¿Qué hago? O sea, ¿qué hace la persona? Le preguntas a Dios, a ver, Señor, ¿cómo va a suceder esto? Alinea mi corazón. Quiero hacer estas cosas para agradarte a ti. Quiero saber que es tu voz primero, hablando a mi vida. Quiero asegurarme que eres tú moviendo mi vida, porque es una decisión que va a cambiarlo todo. Hasta el día de hoy nuestra mecánica de familia cambió por completo, porque pues no estoy en mi país, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando tú estás buscando, o sea, ¿qué es la salvación? ¿Irte al cielo solamente? No. La salvación es transformación de vida. La salvación es sanidad de tu alma. La salvación también sana físicamente el cuerpo. La salvación renueva tu forma de pensar. La salvación te da vida eterna. La salvación es muchas cosas y no solamente la vida eterna. Entonces, cuidar la salvación es cuidar la esencia de quien Jesús es en tu vida. Y muchas veces es caminar por donde tú no caminarías, es hacer lo que tú no harías. Pero cuando te atreves a obedecer, cuando te atreves a creer, Él produce en tu corazón el deseo de hacerlo. Dice Filipenses 2:13, yo produzco el querer como el hacer por mi buena voluntad. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con este punto? En esas áreas donde a ti no se te antoja hacer aquello que ya sabes que es lo que Dios quiere que tú hagas. Pero no se te antoja, ¿por qué? Porque no estás recibiendo quizás de la otra parte la motivación para hacerlo, ¿sí? Porque a la persona o a las personas a las que Dios te dice, haz esto, ¿a ti no se te antoja? Es que no. O sea, dígame, si usted tiene familia y es feliz con su familia, ¿verdad? Porque voy a ponerlo todo claro, usted no se quiere ir de esa casa. Usted no quiere dejar a su familia, no es un pensamiento natural. Lo natural es estar con ellos. Lo natural es que los hijos se casen y se vayan de casa, ¿sí o no? No que la mamá sea removida y se vaya, ¿sí? Eso no es lo natural. Pero ¿qué pasó en mi corazón? Porque Él es importante, porque Él es relevante, porque yo vivo, antes que para mis hijos, vivo para Él. Antes que para Unidad Cristiana, vivo para Él.
Entonces es tomar en cuenta a Dios en tu vida, en todas esas decisiones grandes o pequeñas. Y ahí alinear mi corazón. Pon atención a Jesús. Toma en cuenta que cuidar la salvación es cuidar absolutamente todo lo que representa a Dios en tu vida. ¿Y quién es Él? Porque Él me hacía énfasis en Cristi. ¿Quién soy yo en tu vida? Porque decimos, Él es mi Dios, Él es mi Señor. Ahora, medita por un momento y vamos a tener un minuto de silencio. En esas áreas donde cojeas, ¿está siendo Él Dios en tu vida? ¿O estás permitiendo que tu alma, tu carne, tus emociones, tu forma de hacer las cosas esté por arriba de la verdad de Dios? De lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Piensa no pienses en las cosas que estás haciendo bien, en esas áreas, y piensa, ¿por qué no hago lo que Dios dice? ¿Por qué? ¿Qué te detiene? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay en nuestro corazón que nos detiene? Y justamente eso, que empieza a volverse evidente, la razón del por qué tú y yo no obedecemos, ahí, este es un buen momento para decir, ayúdame a rendirlo a ti. Ayúdame a traerlo a tus pies. Ayúdame para que haya un cambio en mi vida. Porque se trata de ti y no de las personas a mi alrededor, sino de ti. De ti, Señor. Todos tenemos áreas, amada iglesia, donde necesitamos un toque del Espíritu Santo. Pero si no me vuelvo consciente, si solo avanzo por la vida respondiendo de X, Y, Z manera sin meditar el por qué respondo de esa manera y llevar esto a la luz de Jesús, no encontraré ese camino que Cristo es para mí. Sí, Él es el camino, pero debo de encontrar el entendimiento de ese camino para poder transitar por Él. Y ese es Jesús. Entonces, ir más profundo este año, iglesia, es hacer esa pausa y decir, ok, Señor, que no estoy haciendo bien y muéstrame por qué. Porque quiero hacerlo mejor. Y entonces Él viene y tú lo invitas y le dices, produce en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad. De forma voluntaria, tú lo invitas a obrar en tu corazón. ¿Y sabes qué va a hacer Dios? Ese pensamiento que te costaba tanto ceder, Él lo va a transformar. Y va a poner el gozo y la alegría para que tú y yo hagamos aquello que nunca se nos ocurrió que haríamos. Alguien, y creo que lo dije no hace mucho, alguien me preguntó qué era lo más difícil de haberme venido a vivir a Querétaro. Y si realmente yo vivía como en ese conflicto constante en mi alma por estar en Querétaro, lejos de mis hijos. Sí los extraño, sí anhelar a poder convivir constantemente con ellos. Pero yo me siento plena en Querétaro porque estoy haciendo aquello que Dios quería que yo hiciera y Él puso ese contentamiento en mi corazón. No les voy a negar que a veces agarro los videos de mi nieta y me pongo a llorar porque la extraño. Claro, la extraño, pero no le resta a mi vida aquí. Yo me siento bien, me siento en casa, me siento como que viviera en mi país. A veces me recuerdo, es cierto si yo no soy de acá, ¿verdad? Es cierto si yo soy salvadoreña. Me explico, porque cuando tú decides
cuidar esa salvación tan grande. Cuando tú decides ponerle atención a Jesús, Él transforma hasta tu corazón y tu forma de ver las cosas para que tú puedas tener deleite y plenitud en tu caminar. Él no te ha pedido que vengas a sufrir. El sufrimiento es parte del mundo en el que vivimos. Él es el que hace que en medio del sufrimiento tú puedas tener paz, tú puedas tener gozo, tú puedas tener vida, tú puedas elevarte por encima de las circunstancias y vivir en lo sobrenatural. Entonces, cuando Dios me está hablando, cuida esta salvación y me está diciendo, pon atención a quién es Jesús, es que está queriendo que toda esa bendición yo la apropie en mi vida. Que yo pueda vivir esa riqueza que está en el cielo, pero que nos pertenece, y la pueda hacer descender a la tierra para disfrutar esa plenitud. Pero ¿cuántos de nosotros seguimos aferrados a nuestra forma de hacer las cosas, a nuestra forma de hacer la vida o ver la vida, en vez de decir, quiero descubrir cómo tú haces las cosas para que ese sea mi deseo, como tú ves las circunstancias, como tú ves la vida, para yo ver a través de tus ojos? El día que invitemos a Jesús a ser esa persona que nos cambie la perspectiva de la vida, ese día tu plenitud crecerá poderosamente. Amén, amén, amén. Sigue hablando de la grandeza de Jesús, aun cuando fue hombre. Vamos a leer del 4 en adelante. Además, Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros, dones del Espíritu Santo según su voluntad. Y estoy como cruzando el 2 y el 3. Cuando habla acá de las señales y prodigios, y en el 3 habla del pueblo de Israel que vieron las señales y vieron los prodigios, pero no entraron a la tierra prometida, no entraron al lugar de descanso. Tú y yo tenemos esa tierra prometida, pero ¿cómo funciona la tierra prometida? ¿Y qué tienen que ver las señales y los prodigios con todo esto? Ok, la señal, los prodigios revelan la grandeza de Dios, revelan el poder de Dios, revelan que Él está en control, revelan que Él es el Dios de lo imposible y hace todo posible para ti y para mí. Pero también me revelan a un Dios confiable, a un Dios fiel, a un Dios en el que puedo creer todo el tiempo. ¿Sabes? Y le decía hoy yo a Elías, a Clau y a Ivana, que a veces el mundo alrededor nuestro puede empezar a cambiar tan rápidamente y pareciera que todo está en movimiento constante y pareciera quitarte a veces como esa estabilidad que todos buscamos. Y cosas pueden colapsar, terremotos pueden suceder en nuestra vida, ¿sí? Pero Dios es la constante fidelidad en tu vida. Él es el que te mantiene firme. Él es el que te da esa paz. Él es el que te da esa certeza. Él es el que te permite confiar en que todo va a estar bien. Porque si Él está ahí, todo va a estar bien. Puedes confiar en eso. Cuando ves en la época del pueblo de Israel, esos 40 años que vagaron por el desierto, no los vagaron porque Dios quería que vagaran en el desierto. Vagaron en el desierto 40 años porque a pesar de que Dios les decía, acérquense a mí, crean en mí, confíen en mí, miren quién soy, miren todo lo que hago por ustedes de forma constante, ellos decidían reducirse a las circunstancias que los rodeaban. Las circunstancias definían su estabilidad, no Dios, ¿sí? No Dios.
una y otra vez. Y cada vez que Dios permitía una circunstancia difícil, era para revelarse poderosamente. Y tal vez hoy entienden quién soy. Y tal vez hoy entienden el Dios que tienen. Tal vez hoy deciden confiar en mí. Tal vez hoy deciden creer que yo soy el que ha decidido llevarlos a la tierra prometida, a pesar de los obstáculos que encuentran en el camino. Pero ellos preferían confiar en todo lo que veían, menos en aquel que no veían. ¿Sí me doy a entender? Y por eso vagaron 40 años. Pero a pesar de la terquedad del corazón, de la dureza del corazón, de no creer en Dios. No creer en Dios es cuando tú y yo estamos en una circunstancia difícil y decimos: Señor, y no se supone que tú eres mi bendición, y no se supone que tú me cuidas, y no se supone que tú me proteges, y no se supone que el enemigo no puede tocarme, porque sientes que todo eso te está pasando y Dios no cumplió. Estás dejando de creer en Él. Estás creyendo que Él no está cumpliendo. Y Dios dice: es que ¿acaso no has entendido que yo no puedo hacer otra cosa más que cumplir? Y si estás en esta circunstancia, no es porque yo quiera, pero aún en esa circunstancia yo te voy a ayudar. Aún en esa circunstancia yo voy a ser fiel. Aún en esa circunstancia verás mi misericordia, verás mi gracia, verás mi poder. Porque yo no quiero que estés ahí, pero ahí estás. Ahora preguntémonos por qué. A veces lo produje yo, a veces fueron las circunstancias a mi alrededor que están fuera de mi control, pero es un mundo que no está siendo gobernado por Dios. Es un mundo que está siendo gobernado ¿por quién? Por el príncipe de las tinieblas. ¿Quién es gobernado por Dios? El que se deja. No voy a decir yo, el que se deja. ¿Sí? Es que es bien fácil decir yo, pero nos estamos dejando en esa área donde quizá Dios quiere entrar y tú y yo seguimos resistiéndonos. Entonces, cuando está pasando esto, ahí Dios se revelaba con el pueblo de Israel y le decían: miren, les voy a dar un ejemplo. Cruzaron el Mar Rojo. ¿Qué les dijo Dios ahí? No hay un mar que los detenga. Yo abro el mar y hago camino en medio del mar para que tú cruces en tierra seca. Perdóneme, o sea, eso es maravilloso. Eso es para decir: wow, el Dios que tengo. ¿Cómo no confiar en Él? Con solo que el mar se abriera. O sea, habían 2,5 millones de hombres de ejército del pueblo de Egipto detrás de ellos, allá atrás, 2,5 millones de israelitas, ya estoy confundiendo mis datos, y del otro lado el ejército egipcio queriendo matarlos. Un ejército poderoso, armado hasta los dientes, decimos un dicho, y no tenían escapatoria, no había a dónde irse. Lo que había del otro lado era el mar, para un pueblo que no sabía nadar. Aparte, aunque sepas nadar, a ver, cruza el mar con la corriente del mar, con salitre, ¿verdad? Porque sal, o sea, perdón, no es posible. Mi hijo está entrenando para un medio Ironman, que es como una triatlón, ¿verdad? Que es bicicleta, correr maratón y nadar en el mar. Entonces quería hacerlo hoy en febrero y empezó a entrenar en agosto. Yo estaba infartada porque decía: ese niño se me va a morir en el camino, porque quiere hacer algo imposible humanamente hablando. Y gracias a Dios empezó a googlear muchas cosas y a tener más información, y ya deseó hacerlo en septiembre. O sea, darse un año para que su corazón cree la resistencia de poder hacer las 3 cosas a la vez el mismo día. O sea, es demasiado, ¿no? Él ya lo hace todo por individual, menos nadar. Todavía no ha logrado el kilómetro que le piden, ¿no? Entonces le digo: hijo, qué bueno que entendiste. Yo estaba preocupada porque un señor le dio un infarto después de hacer la parte de nadando en el agua, le dio infarto en el último Ironman que hubo. Entonces son cosas delicadas, ¿sí? Y Dios abrió ese mar. Y el pueblo de Israel lo vio. Vio el mar abierto, vio la solución, vio que huían del ejército, pero ¿sabe qué no vieron? A Dios. ¿Y cuántos de nosotros, cuando Él nos hace el milagro, decimos: ay,
Ya no me preocupo por la salud, ya Dios me sanó el cuerpo. Ay, ya no me preocupo por las finanzas, ya Dios proveyó. Ay, ya no me preocupo por andar en camión, ya tengo coche. Ay, alivio. Pero ¿sabe quién no vemos? A Dios. Aquel que lo hizo, aquel que todo lo puede, aquel que va a ser fiel siempre, aquel que no te va a dejar, aquel que no te va a soltar, aquel que es tu refugio, que es el ejército que pelea a favor tuyo. Dios. ¿Y sabe qué? Entonces pongo mi confianza en lo que Él hizo, pero no en Él. ¿Sí hace sentido? Pongo mi confianza en lo que hizo y no en Él. Y porque no está haciendo en este instante, le quito mi confianza. Porque hay circunstancias que parecen durar más tiempo de lo requerido, ¿sí? Y queremos salir de ellas rápidamente. Pero Dios dice, mírame a mí y no las circunstancias. ¿Por qué? Porque en el capítulo 3 le está hablando al pueblo, a nosotros hoy, está hablando del pueblo de Israel y dice, Dios se molestó con ellos de tal manera que no entraron en la tierra de la promesa. ¿Cuál es nuestra promesa? Y retomo esa parte. Nuestra vida eterna, como muchas promesas aquí en la tierra, donde hay paz y descanso. Hay muchas tierras prometidas en la tierra, porque en la tierra vivimos por temporadas, ¿sí? Y cada temporada es una tierra prometida. Entonces, ¿cuántas tierras prometidas no he disfrutado porque no he buscado confiar en Él, sino solo confío cuando Él ya respondió? Cuando Él ya hizo el milagro, pero no cuando está por hacer el milagro. Dios quiere convertirse en tu centro de confianza. Dios quiere convertirse en tu centro de confianza. ¿Cuántas cosas que están pasando en tu vida, cuando piensas en ella, te causan angustia? Yo puedo identificar las mías. Y cuando las identifico, digo, aquí no confío en ti, Señor. Aquí no estoy segura en ti. Y ese es mi trabajo, porque tú estás ahí para mí. Esta semana que acaba de transcurrir, el jueves fue 15, ¿verdad? 15 de enero. ¿Y qué cree que nos tocaba pagar? La renta, ¿verdad? Pero también, ¿qué cree que tocaba pagar? Salarios y otras facturas que pagamos mes a mes. Y se unió todo, ¿verdad? El mismo día. Y venimos cojeando en las finanzas después de octubre y noviembre, quedamos cojeando en finanzas, bastante cojeando, ¿verdad? Yo había dejado como el 40% de lo que me pagaron de mi camioneta en la cuenta bancaria, previniendo poder tener para la renta, etcétera, etcétera, ¿no? Las cosas que se venían del seguro de mi camioneta. Pero se fue en pagos, se fue en otras cosas y ya cuando estábamos alquilando, pues ya no había, ¿verdad? Pedimos los 15 días de gracia, que Dios nos hizo el milagro para poder sacar esos 250,000 pesos, 125 primero y luego los otros 125. Entonces llegó esta semana y digo, Dana, ¿cómo estamos en las finanzas para pagar la renta? Pues hay 65,000 pesos, paz. Martes 13 de enero. ¿Y cuándo tenemos que pagar? El jueves. ¿Cuánto? 125,000 más salarios y otros pagos. ¡Yay! ¿Verdad? Y no hay, gloria a Dios, ¿verdad? Y pues nadie se alegra, ¿no? Y justo ahí dije, ok, Señor, a mí no me infarta, desde hace mucho tiempo ya no me infartan las finanzas de la iglesia, porque sé que tú eres el responsable, pero hoy puedo ver cierta angustia en mi corazón porque estamos a 2 días, es el primer pago real que vamos a hacer después de firmar contrato y no puede ser que yo llame para decir, me aguanta un ratito, ¿verdad? Porque no tengo para pagarle. O sea, así vamos a iniciar este contrato con estas personas, no puede ser que les fallemos, Señor, no puede ser. Y pues era martes, no hay sábado y domingo donde tal vez pueden entrar diezmos y ofrendas, ¿verdad? Era un día nulo financieramente hablando. ¿Y qué vas a hacer, Cristi? ¿Verdad?
La pregunta, bien lindo Dios, ¿verdad? Porque Él no me dijo, no, tranquila, mijita, yo ahorita pago. No, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué crees que me preguntó qué vas a hacer? Porque quería saber qué iba a ser mi corazón delante de la circunstancia. ¿Iba a confiar en Él o me iba a morir en mi propia desilusión? Y empezar a decir, ay, ¿para qué me llevaste a ese lugar? ¿Y por qué me dijiste que ahí era? Y hoy no hay dinero para pagar. ¿Por qué podía hacer eso, sí o no? O podía decidir confiar. Agarré mi angustia y le dije, angustia, me voy a empezar a despedir de ti porque seguimos creyendo en Dios. Y tengo aquí el terreno, aquí, así, los pagos para el terreno, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el enemigo? No tienes para pagar la renta, te sigues creyendo que vas a comprar terreno. Ay, tan linda la Cristi, ¿verdad? ¿Eso es el enemigo o no? O sea, agarra todo lo que puede. Yo no, a mí, no, esto nunca lo cuento y hoy sí lo voy a contar porque es testimonio. No cobré salario la quincena de diciembre, la segunda, ni aguinaldo, porque no había. Y prefiero que se pague a todo el mundo y yo confiar en que Dios me va a sostener. Entonces el enemigo, ay, no has cobrado todavía, ¿verdad? La mitad de diciembre y aguinaldo ni te han pagado y ya tu cuenta, mira cómo va, ¿verdad? O sea, ya no tienes, ya no vas a tener el colchoncito y entonces empieza a rodearte de todos los elementos que pueden triturar tu fe. Y entonces me puse a pensar, a ver, ¿qué me dijo Dios? Que vamos a comprar el terreno. ¿Qué me dijo Dios? Que nos daba casa nueva para estar mientras construimos esa casa. ¿Qué me dijo Dios? Que este año es de profundidad. Entonces no voy a buscar dinero, voy a ir más profundo en Él. El viernes ya habíamos pagado la renta. No me pregunte cómo. No me pregunte cómo, pero el Señor empezó a mover cosas. Y habíamos pagado el 70% de los salarios. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y todavía había unas facturas por pagar y se pagó una de ellas. Y yo dije, wow, Señor. Y las demás no están vencidas, están por pagarse. Sí, a algunos se les va a pagar una parte de su salario hasta el lunes, pero la mayor parte ya se pagó. Ese es Dios. Pero yo tengo que decidir qué voy a hacer. ¿Me voy a echar a llorar y olvidarme de quién es el Dios que he conocido? ¿O voy a entender que ese Dios de Israel es el mismo Dios mío, pero de mí depende si creo ahorita que no veo nada? Y que no tengo de dónde agarrar, pero Él es Dios. Él no funciona en mi mente limitada. Él es el dueño de todo y el creador de todo. Él tiene la capacidad de resolver. En Él confío, en Él descanso. Le escribí al consejo, les voy a confesar, ¿verdad? Y les dije, amada familia hermosa, bella y preciosa. No, les dije así. Si tienen un diezmo que no han entregado, este sería un buen momento para entregarlo, ¿verdad? Les escribí, porque digo, bueno, eso es lo que tengo, pero voy a confiar en ti. Y me respondieron algunos, a mí me pagan el 15 y el 15 deposito, ¿verdad? Yo, pues sí, pero ¿a qué horas le irán a depositar, verdad? Porque si le depositan a las 5, pues ya estuvo que no pagué, ¿verdad? Entonces me quedé como, pues sí, pues tienen razón, ¿verdad? Su diezmo es cuando les paguen. Y entonces hasta que les depositen, al final no resolví, porque pues iba a entrar, esos diezmos, ¿saben cuándo entraron? Al día siguiente, de que teníamos que pagar. Entonces, aunque yo quise hacer trampa, no me funcionó. Porque le buscamos, ¿verdad? Buscamos cómo lo puedo resolver yo por acá, ¿no? Y Dios dice, no, mi hijita, es conmigo, es conmigo. Amados, Dios quiere llevarnos a ese lugar donde realmente Él sea real en tu vida y no una idea hermosa y preciosa, pero al final una idea. No, Él quiere que cuando estés ahí tú te sepas seguro, tú confíes en Él. Cuando estés en esos momentos de zozobra, en esos momentos donde nada te sale bien, Él quiere que te recuerdes quién es Él y ahí encuentres confianza, ahí encuentres seguridad, ahí encuentres la certeza de que tu Dios te ama y no te va a dejar avergonzado. Todas estas son verdades que están escritas en la palabra, pero necesito hacerlas vida en mí, que se hagan realidad para
para que Él me sostenga cuando yo no puedo sostenerme, para que Él sea mi fuerza cuando yo ya no tengo fuerza, para que Él sea la paz que este mundo no me puede dar, pero que Él sí puede darme. Necesitamos hacer de Dios esa realidad constante en nuestro día a día, en lo grande y en lo pequeño. Siempre. Cuando veo a mi nieta, que es lo que me pega muchísimo, ¿verdad? Ahorita decido hacer esto este año, he decidido hacer esto. Gracias, Señor, porque he podido compartir con ella los días que me has permitido y porque hemos creado un vínculo a pesar de la distancia tan fuerte. En vez de decir no la puedo ver y la voy a ver hasta no sé cuándo, ¿verdad? En vez de hacer eso, digo, he creado un vínculo tan fuerte que con una videollamada ella se pone emocionada porque es la abuelita, ¿verdad? Que está hablando. Y esta semana tuve una sorpresa. Mi hija me envió un video que grabó con ella y solo le decía abuelita y tiraba besos. O sea, ella ya sabe, mi abuelita es amor, ¿verdad? Y empezaba a tirar besos, ¿verdad? Porque ya dice su nombre, ya ahorita dice Emma y le cuesta porque tiene la M en medio. Entonces a nosotros se nos hace fácil, para un bebé, Emma es un nombre difícil. Entonces ella dice Emma, ¿verdad? Porque le cuesta la M. Pero entonces me estaba ella diciendo que ya decía su nombre, ¿verdad? Ya decía Emma al final. Pero me encantó ver como en un video donde no me está viendo, ella sabe que es para la abuelita y ella me tiró como 4 o 5 besos en el video cortito, ¿no? Y yo digo, Señor, eso voy a pensar, que tú me has permitido compartir con ella, que he podido pasar tiempos de calidad con ella, que he formado un vínculo donde el amor no se debilita por la distancia ni porque no la puedo ver todos los días, ¿no? Y ese amor está ahí, vivo, ¿no? Ahora cuando hablo por videollamada con ella, ya no la puedo tener ahí con toda la atención para mí porque pues anda descubriendo el mundo, ¿verdad? ¿Y quién la detiene, no? Entonces no para, no se sienta tampoco. Pasa caminando sus 3 horas, yo digo, ¿cómo le hace? Porque camina de un lado a otro y no para. Y entonces estoy yo con ella hablando y ya se va a jugar y regresa solo para ver si sigo en el teléfono y se va, ya se ríe conmigo y se vuelve a ir, ¿verdad? Y yo digo, bueno, me toca hablar con las hijas, ¿verdad? Y ya ella verla así de lejitos. Pero es hermoso saber que esa mumujita de año, 2 meses, se regresa para ver, ahí sigue la abuelita, ok, me voy, ¿verdad? Y sigo jugando, ¿no? Y es decir, está pendiente de su abuelita que está ahí. Y ese ha sido un regalo de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a ver la vida, iglesia? ¿La vamos a ver a través de el vaso medio vacío o el vaso medio lleno? ¿Verdad? ¿Cuántas veces de nosotros estamos siempre viéndolo medio vacío? Vemos lo negativo en vez de decir, esta es la oportunidad de ver a mi Dios que es un Dios de poder. Esta es la oportunidad de ver que Dios va a terminar de llenar el vaso. Esta es la oportunidad de ver su gracia, su amor, su misericordia y su bondad en mi vida. Ustedes saben, la mayoría de ustedes saben cuántas cosas he vivido con mi hija menor, ¿sí? Y cómo Dios ha ido restaurando esa relación. Ahora es ella la que me hace los videos y me los envía. Ahora es ella la que me está mandando fotos. Ella, o sea, por un año nunca envió fotos. Y de el 27 de diciembre para acá es ella la que me está enviando las fotos, ya no mi hija mayor. Y yo digo, Señor, ese eres tú. Maravilloso. Y me sabe a miel, me sabe dulce, me sabe al amor de Dios. Y quizá si esa relación nunca hubiese pasado ese lapsus idiotus, ¿verdad? Como yo llamo mis momentos difíciles, yo no pudiera valorar y apreciar lo hermoso que hoy está surgiendo. Ya lo tenía. Y era como, ay, qué rico, pero lo dejamos de valorar. Y ahora lo valoro al máximo. Y lo disfruto al máximo. Entonces, amados, tenemos un año por delante donde Dios se puede volver más grande en tu vida. Él ya es grande y Él no va a cambiar. Su grandeza, ya no hay nada más grande que Él. Pero en mi vida, Él necesita hacerse más grande. En mi vida, Él necesita estar más sentado firmemente en el trono de mi corazón, de tu corazón.
que lo puedas conocer en esa dimensión, que se vuelva tu seguridad, que se vuelva tu certeza en todo lo que haces, en todo lo que emprendes, porque ese es nuestro Dios. Él va a hacer cosas grandes. Y tú y yo somos llamados a no dejar que la duda y la incredulidad crezca en nuestro corazón. Quiero que vayamos, y con esto termino, al capítulo 3, versículo 7 en adelante. Dice, por eso el Espíritu Santo dice, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Ahí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto milagros durante 40 años. Por eso estuve enojado con ellos y dije, su corazón siempre se aleja de mí, rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Versículo 12, por tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrese que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy. Ese hoy es este tiempo antes de que Cristo venga. Mientras Él no haya venido, hay tiempo de alinearnos con su corazón. Ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Recuerden lo que dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Algo que me llama la atención es que la incredulidad hace duro el corazón. ¿Y sabes qué va a hacer el enemigo? Va a golpear tu fe, va a querer matar tu capacidad de creer, tu capacidad de tener esperanza, va a querer destruirla y traerá cualquier noticia y circunstancia que golpee justamente esas áreas en tu vida. Y es ahí donde tú y yo necesitamos pararnos firme y traer a memoria el Dios que ya conoces, el Dios que ya has vivido, porque ya has visto su fidelidad en tu vida, ya has visto su amor en tu vida, ya has experimentado su favor y su gracia, ya has experimentado nuevas fuerzas y aliento, consuelo, restauración. Lo has vivido. Si traemos a memoria lo que Él ha hecho en nosotros, llenamos libros de las maravillas que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Agárrate de eso que ya conoces y no le des espacio a la incredulidad. No permitas que el enemigo te convenza que no vas a oír a Dios, que no lo vas a ver y que Él no va a actuar en tu favor, porque Él lo ha hecho siempre y siempre lo hará. Él hoy sigue vigente y es hoy. Hoy es el ahora, es el ya. Hoy decidamos soltar esa esperanza y decirle a Dios, resucítala en mí. Quiero volver a creer. Soltar la desesperanza para volver a creer y tener esperanza. Hoy dile a Dios, decido que tú vas a fortalecer mi fe. Decido confiar en ti. Decido creer que este año estará lleno de todas las riquezas celestiales para mí y para mi descendencia, para mi familia, para mi casa espiritual. Pero vamos a hacer algo más este año. No solo vamos a recibir de Él, vamos a decirle, Señor, también quiero dar de lo que tú me das. De esta riqueza espiritual que tú me estás dando,
Pon personas a mi alrededor a quien yo pueda bendecir con esta palabra que me ha transformado, con este conocerte a ti que ha hecho mi vida diferente. Quiero llevar este aliento a otros, quiero llevar esta esperanza a otros, quiero llevar esta fe a otros. No en forma religiosa, en forma de vida, porque tú eres vida. Donde quiera que yo esté, quiero ser luz en medio de tinieblas. Y aún la circunstancia que esté viviendo no va a definir quién soy, porque todo lo que soy depende de ti. Por lo tanto, estoy bien y estaré bien. Aquí estamos, Señor, hoy delante de ti. Si había incredulidad en nuestros corazones, en algún área de nuestra vida, sana nuestro corazón de los golpes que ha recibido. Sana nuestra alma de los golpes que ha recibido, que empezaron a albergar la desesperanza, la falta de fe o la incredulidad. Para quebrantar todo esto y restaurar mi fe, mi esperanza, mi forma de creer en ti. Y levántanos poniendo atención a tu palabra de forma constante en nuestra vida, no permitiendo que las acciones de otras personas o las circunstancias que me rodean definan hacia dónde quiero llevar mi actuar, sino que tú seas mi motivación, tu verdad sea mi motivación, tu palabra sea lo que alimente la vida que sale de mí. Tú conoces lo profundo de nuestro ser, como está escrito en tu palabra. Conoces todo de nuestro corazón. Gracias, Señor, porque vendrás a hacer cosa nueva en cada uno de nosotros, porque será un año glorioso sin igual, de mucho fruto, de mucha restitución, de mucha gloria, de un mover de lo sobrenatural a través de nosotros y en nosotros, donde tú nos sorprenderás. Gracias, porque si te buscamos, permaneceremos firmes, y en esa búsqueda vida nueva del cielo fluirá. Entendimiento, claridad, propósito, todo se revelará. Fuerza nueva, aliento nuevo, visión, unidad, todo eso vendrá. Provisión también llegará, porque ciertamente si te buscamos a ti primero, absolutamente todo lo demás será agregado a nuestras vidas. Si gustan, nos podemos poner de pie. Gracias, Señor.